amigos por acompañarnos en su programa de Medicina Alternativa con Silvia Canto. El día de hoy vamos a hablar de la programación neurolingüística, la PNL, con Mónica Esquinca. Ella es la directora del Centro Mexicano de PNL, ella es psicóloga, tiene maestría en PNL, es coach de vida y tiene certificación en hipnosis, que es otro programa que vamos a tratar con ella posteriormente. Gracias, Mónica Esquinca, por estar con nosotros. Y platícanos un poco, Mónica, ¿qué es la PNL? Bueno, mira, hay muchas definiciones, pero te diría de una manera muy sencilla que la programación neurolingüística nos ayuda principalmente a entender cómo pensamos sobre las cosas, ¿no? Porque cuando estamos pensando en algo es tan inconsciente totalmente que no sabemos ni cómo estamos percibiendo los eventos y mucho menos qué películas estamos haciendo internamente. Esos son los pensamientos lo que nos vamos a enfocar entonces en la PNL. Es una buena parte, son los pensamientos, otra parte es cómo nos comunicamos con los demás, conmigo misma, en las diferentes áreas en las que estoy, y la parte de cómo percibo las cosas, porque pues la vida tiene bemoles y somos, hay momentos en los que podemos estar muy bien con eventos muy positivos, pero a la vez hay momentos en los que no nos va tan bien. Entonces la parte que hace la programación neurolingüística es ayudarnos a tener unos filtros mejores, diferentes, para que aquello que no está siendo tan agradable podamos percibirlo primero de una manera diferente y entonces pensar distinto para actuar de una mejor manera. Esa es la manera para lo que sirve, digamos, o sirve para muchas partes, para muchas áreas. Sí, sirve en muchas áreas, en todo lo que es comunicación, en la salud, por supuesto, para ser yo mi principal promotor de buena salud. Claro. En las empresas también se aplica. O sea, para el trabajo. Para el trabajo, para las familias, los hijos, la disciplina, la educación. En todas las áreas tiene cabida. ¿Cómo funciona? Funciona a través, como te decía, de ver qué es lo que pienso, puede ser sobre mí o sobre los demás y cómo puedo ir cambiando eso. Porque, por ejemplo, en algún evento que no me esté yendo muy bien, vamos a suponer que voy a una entrevista de trabajo y me están entrevistando y estoy sintiendo que contesto muy mal, estoy nerviosísimo que no me van a contratar. Sí, los pensamientos te están bloqueando, boicoteando todo lo que, hasta la palabra, a lo mejor ni si lo sabes, pero ni siquiera lo dices, ¿no? Sí, así es. Entonces, la parte muy interesante que hace programación neurolingüística es ayudarnos a detectar cómo estamos pensando en ese momento. Eso se hace a través de diferentes técnicas. Entonces, una vez que yo estoy más entrenado en eso, puedo en el momento darme cuenta de cómo me estoy hablando a mí misma. Por ejemplo, no, qué barbaridad, no puedo, esto está terrible. Me van a rechazar, no me van a dar el empleo. No soy lo suficientemente valioso. Y además la parte interesante es que el cerebro empieza a hacer una película sobre eso que estoy imaginando. Pero no es una película linda, ¿verdad? Es una película de terror. ¿Y lo va creando? Y lo vas creando. Entonces, haz de cuenta, puede ser que yo me empiece a visualizar como alguien inútil, que no puedo. Y una parte muy interesante es que voy haciendo una película que va a tener muy poca luz. Pues, ¿cómo son las películas de terror en el cine, verdad? Muy poca luz. Muy poco movimiento, a lo mejor va a estar estático, muy cerca de mí, y entonces eso está repercutiendo directamente en mis emociones, pero eso es lo que estoy generando yo. Entonces, en el momento en que yo pueda estar consciente de esa película y hacer algo diferente en el momento, lo puedo cambiar. Y no solo es lo que estoy viviendo en el momento, sino con las experiencias del pasado. Entonces hay eventos que probablemente ocurrieron hace 20, 25 años. Que nos marcaron. Y según yo están en el pasado. ¿Pero qué crees, no? No. Porque cada vez que lo recuerdo con la misma intensidad, pero esto es muy inconsciente. Puede ser que estoy recordando la película de aquello que creo que pasó, porque digo creo que pasó, porque esa es otra parte muy interesante. Cuando estamos viviendo una experiencia, ya la filtramos. O sea, en ese momento la interpretamos, la filtramos como buena, mala, positiva, vivimos negativa. La experiencia y nosotros la filtramos en ese momento y le damos
la valencia, si es negativa o es positiva. Así es. Y eso además... Sin importar cómo fue realmente. Exactamente, sino cómo la interpreto. Cómo la interpreto, que eso es lo más importante, cómo la interpreto yo, no cómo es. Cómo la interpreto. Y entonces guardo, mi cerebro guarda una película de eso que estoy creando en ese momento, y así se queda. Lo que pasó, quién sabe qué fue lo que pasó. Pero lo más interesante es lo que hacemos con eso que creo que me pasó. Exacto. Entonces estoy guardando una película de ese evento que ocurrió de niña, por ejemplo, con estas características que te digo que están muy inconscientes, y lo vuelvo a sufrir y lo sufro y lo sufro y lo sufro. ¿Cuántas veces quieres que lo suframos? Recuerdes, cada vez que lo recuerdas y lo vuelves a vivir de la misma forma negativa y dolorosa que fue la que tú le diste al original. Así es. Entonces, pues sigo cargando con eso, con ese lastre, 20, 25 años, 30, los que sean, con la misma intensidad, como si estuviera ocurriendo todas esas veces, y además generándose en mí un desgaste o algo, o la producción, porque está comprobado que todas estas emociones negativas empiezan a producir en nosotros sustancias nocivas o tóxicas para el cuerpo. Así es. Entonces ¿Y todo eso lo podemos eliminar? Sí. Podemos decirle trauma o lo que sea, claro. O recuerdo negativo. ¿Hay forma entonces de la programación neurolingüística es una, hay muchas alternativas. Claro, no, pero en este caso, ¿qué hacemos? En este caso es ir aprendiendo las técnicas para ir, una de las maneras, porque hay muchísimas, pero una de las maneras es como imaginar, si yo tuviera una pantalla frente a mí y empezara yo a proyectar la película de aquello que recuerdo. Y entonces ver qué características tiene. Y a través de una técnica que por ejemplo se llama contraste de mapas, poder empezar a cambiar esas características de la película. O sea, tú pasas la película del evento y la vas cambiando. Sí, la puedo editar. Puedes editarla, o sea, que es una maravilla. La puedo editar porque finalmente yo la creé. Tú la creaste y tú la cambias. Exacto. Tú la editas ¿cómo la editamos? Pues mira, por ejemplo, si detecto que es una imagen que está muy grande, que está muy cerca de mí, tiene mucho movimiento. Eso, claro, tú la vas guiando para llegar a esta conclusión. Exactamente, sí. Cuando alguien sabe programación neurolingüística puede guiar al otro para que se dé cuenta cómo está su película. Si la tiene aquí o la tiene más lejos o dónde está esa pantalla. Exacto. Entonces lo que puede empezar a hacer, pues a través de lo que va a aprender es, por ejemplo, empezar imaginariamente a retirarla, y cuando se va retirando, entonces se le quita un poco de luz y le baja el movimiento. Es muy interesante porque al cambiar algunas de ellas cambian las otras, y entonces el recuerdo va siendo diferente, porque no podemos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos recordarlo diferente, que esa es la idea. Que lo recordemos de una manera pues que sea más positivo o lo más neutro posible y tenga un impacto distinto. ¿Aún en situaciones que te hayan violentado? Sí puede ser. Ahora, esta es una interesante pregunta o comentario, porque claro, dependiendo del origen o dependiendo, vamos a decir, del el nivel de impacto o la gravedad del asunto, hay diferentes técnicas para trabajar. Puede ser que en alguna muy fuerte pudiera ser una violación o un secuestro, no sea suficiente. O sea, a lo mejor hay que hacer cosas previas y después ya se puede combinar con este trabajo. Pero entonces depende también de qué haya sucedido y cómo. Y se puede completar con otras técnicas. Se puede completar con otras técnicas, porque pues muchas veces para trabajar cosas tan fuertes, ¿no? Como puede ser una violación o un secuestro, un duelo, un perdón, hay técnicas más profundas. Entonces empezamos primero a trabajar esas, y a veces el trabajar simplemente con ellas ya alivia a la persona, y sin querer va a hacer una película distinta, lo va a recordar ya diferente. Entonces a veces hay un trabajo previo más profundo, y en otras ocasiones sí se puede directamente empezar con una de estas técnicas. Es muy interesante esta programación. ¿Cuánto tiempo dura el estudio? ¿Cómo? ¿Dónde lo voy a estudiar? Bueno, vamos a platicar al rato de cómo podemos ayudar a nuestros pacientes con la técnica de PNL para darles un servicio que sea un poco más rápido, y sobre todo ver qué tan profundo, qué tantos años tiene, cómo
¿cuál es su pantalla? Sí, ¿no? claro. Porque yo creo que cuando le estás dando terapia de otros tipos y asoma y puedes reconocer tú como terapeuta la pantalla de tu paciente, es mucho más fácil ayudarlo. Sí, ¿no? claro, así es. Sí. En el aspecto de la salud, ¿cómo ayudamos a nuestros pacientes? Fíjate, con la PNL? es muy interesante. Yo considero que tiene una parte preventiva y una parte de gran apoyo al tratamiento correctivo o medicamentoso o el que la persona esté tomando. Porque, mira, en la parte preventiva, pues mucho es esto, revisar mis películas, claro. Porque ante pues eventos de difícil perdón o que me están impactando muy fuerte en las emociones, pues hay cierta parte del cuerpo que se va a ver afectada, ¿no? Claro. Como dependiendo de la situación o de la emoción, pues claro. es el órgano, la parte del cuerpo que se afecte, que bueno, eso no lo estudia tanto programación neurolingüística, pero lo sabemos. Exacto. ¿No? Sabemos qué sucede. Entonces, primero es revisar como ante esos eventos dolorosos del pasado, cómo son mis películas, porque está impactando en mi cuerpo. Claro. ¿no? Y hay un principio que en PNL que tiene que ver con que el cerebro no distingue realidad de ficción. Cierto, ¿verdad? Cierto, entonces, eso ya está, bueno, ya lo saben todo el mundo. Ya está comprobado. Ya está comprobado. Hay un ejemplo característico del limón, ¿no? Si tú imaginas que en tu boca tienes un limón, lo exprimes, empezamos a salivar. A salivar inmediatamente, empezamos a salivar, es increíble cómo el cerebro dice, ay, hay un limón, ¿no? En la boca. Sí, porque para el cerebro es lo mismo, si lo está viendo, lo imaginas. Claro. Entonces, ahora, imagínate con todos esos eventos dolorosos, ahí está, como para el cerebro lo sigo viviendo y me sigue lastimando, entonces puedo tener afectación en el cuerpo. Entonces una manera preventiva es pues darme cuenta cómo estoy digiriendo aquellos eventos del pasado, cómo estoy manejando los del presente e inclusive los del futuro. Entonces a los primeros síntomas, antes de que esto siga caminando y se vaya a convertir con el tiempo en alguna enfermedad o en síntomas más fuertes o en el daño a algún órgano de nuestro cuerpo, vamos a usar la parte preventiva. Entonces es ver esas pantallas. Entonces ya vemos varias pantallas. Sí. Okay. Sí, vemos varias pantallas. Sí, sobre todo eventos difíciles del pasado, los que yo con mayor recurrencia esté recordando. Atención. Esos repetitivos de pensamiento, ¿no? Pensamientos repetitivos que tengo, ya sea del evento o del pasado. No, sí es muy importante aclarar todo esto y vamos a una pausa y regresamos en un momento más con Mónica Esquinca.